Ahora sí pasamos a materia más importante o más directa del curso. Vamos a mirar cómo se identifica y un poquito cómo se cuantifica el llamado riesgo de crédito. Normalmente, en la teoría y en la contabilidad también, como he mencionado antes por el registro del balance, cuando un crédito se vence o se atrasa, o mejor dicho, cuando no se paga en el plazo pactado, se dice que es un crédito incumplido, ¿no? Entonces, cuando se incumple el crédito, cuando empieza a incumplirse, es cuando se dice que existe el riesgo de crédito. ¿Cuál es el riesgo de crédito entonces? El riesgo de que ese crédito no se recupere, porque el incumplimiento quiere decir que el cliente o la operación de crédito no está generando los ingresos suficientes para pagarlo en la fecha pactada. Entonces ahí viene un riesgo de crédito. Es el primer síntoma, el primer dato, la primera alerta de riesgo de crédito. Por eso es que es importante también tener una buena base de datos que registre esos atrasos. Como dije en la sesión introductoria, tenemos que sustentar o tener un sustento fuerte de información, de buena base de datos, para poder identificar cuándo empieza el crédito a incumplirse o a ser atrasado o vencido. Y eso se registra normalmente en la superintendencia. Hay un reporte que obliga a los bancos a mantener el registro de cada día que el crédito se atrasa, para poder tener los días acumulados o el total de días de atraso de un crédito. Ese puede ser un tipo de identificación del riesgo de crédito. Pero si nos damos cuenta, es una identificación de lo que ya pasó, ¿de acuerdo? Entonces el riesgo ya fue. Si se incumplió el crédito, ya no podemos, como hemos tratado de decir en este curso, predecir, ni mitigar, ni trasladar, ni recuperar ese crédito, porque ya se atrasó. No tenemos ninguna herramienta tecnológica o financiera para poder evitar que se atrase ese riesgo. ¿Y por qué decimos que eso ya fue? Porque en la práctica de nada sirve saber que el incumplimiento, en la parte contable, por ejemplo, me ha generado un menor ingreso esperado. Como dije, yo espero que mi crédito me dé un flujo como entidad financiera, como gerente de finanzas de un banco, por ejemplo, o de una entidad microfinanciera, me dé un flujo de ingresos, un flujo de caja. Cuando el crédito no me paga en el plazo pactado, mi flujo de caja se cae, o sea, hace un hueco, es un menor ingreso esperado. Pero también, desde el punto de vista financiero, eso implica un costo. ¿Cuál es el costo del incumplimiento o del atraso cuando lo registramos cuando ya fue? O, como decimos en términos económicos, ex ante. Ya no tiene sentido medir el crédito desde el punto de vista de su uso, sino de su costo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una provisión. Apenas aparezca un día de atraso, por supuesto que no es por día, la metodología la vamos a mirar después, tiene ciertos rangos de días, el sistema de supervisión o la norma de supervisión exige que se haga una provisión. Por tanto, a la vez que tenemos un menor ingreso por el pago que no se hizo, que no se cumplió en la fecha pactada, tenemos un costo por el dinero que hay que provisionar para cubrir esa caída en el flujo de caja. Entonces, de esa manera, por lo menos contablemente, mantenemos el flujo de caja esperado del crédito uniforme o sin variación, por lo menos en el registro contable, pero por supuesto sabemos que en la práctica ha generado un hueco en los ingresos y ha generado un costo en las provisiones, con el agregando que la provisión no solamente implica dinero reservado, como ya he dicho, sino que además es un dinero que no está productivo. O sea, a la vez que no genera ingreso el crédito malo, está generando la imposibilidad de más ingresos por el dinero que se provisiona, que no es disponible para colocar. Por tanto, estamos incrementando no solamente la pérdida o la mala rentabilidad o el mal retorno, sino además el costo financiero de esa entidad. La estamos haciendo mucho más vulnerable a esa entidad financiera. Por eso es que digo, de nada sirve que midamos el riesgo de crédito por el incumplimiento. Ya pasó. Tenemos que evitar que ese incumplimiento produzca menos ingresos, más costos y, como decimos, por las provisiones, menor costo de oportunidad en el no uso del dinero. Eso determina entonces que la gestión de riesgos, sobre todo la gestión de riesgos de crédito, se debe enfocar o debe tener una atención sobre todo al mantener o a evitar la pérdida de valor de los activos, sobre todo de los activos de créditos o de los créditos concretamente.
Muchas veces, para recuperar ese valor de los activos que no generan ingresos y que generan estos costos, la solución o la reacción o la estrategia más inmediata o más rápida, más fácil, para mi gusto, es incrementar los activos. ¿Cuáles? Los que están perdiendo valor. ¿Cuáles? Los créditos. Entonces, básicamente se toma la estrategia de mandar el mensaje a todos los sectoristas, a todos los encargados de negocios, que incrementen sus colocaciones. ¿De acuerdo? Pero no se ha hecho el análisis de por qué se ha incumplido el crédito. Simplemente se está reaccionando para mantener el valor de los activos, para que el balance refleje lo que hemos querido como solidez de la estructura del balance. Y ahí viene otro problema. De nada sirve que agilicemos las colocaciones si no hemos analizado por qué se han caído o se han incumplido los créditos. Es más, normalmente cuando los sectoristas o los ejecutivos de negocios tienen esa orden de incrementar las colocaciones, no miran a quién le están colocando, no evalúan, no, digamos, hacen el análisis financiero de capacidad de pago de esos nuevos clientes a los que se está colocando para incrementar los activos. Simplemente cumplen la meta, como se dice. Y muchos bancos, muchas entidades han sufrido y siguen sufriendo por el, digamos, fenómeno de cumplir la meta de colocaciones. Cuando miramos por qué se han dado esa meta de colocaciones en finanzas y al final del día vemos que es porque está perdiendo valor los activos, los créditos están malos, entonces hay que recuperar el balance nada más. Pero eso solamente mejora la foto, porque como digo, si no analizamos a quién le vamos a colocar ese mayor crecimiento de los créditos, podemos entrar otra vez en incumplimientos. Entonces, más importante que incrementar los activos o las colocaciones para cumplir o para cubrir estos riesgos de créditos llamados incumplimientos que son pasados, es más importante, repito, evaluar a quién le vamos a entregar esos créditos. Y por eso que la teoría financiera, y en este curso hacemos más hincapié, en poder identificar o diferenciar no solamente los activos, no solamente los créditos, sino sobre todo los clientes buenos y los clientes malos. Eso nos va a dar una mejor herramienta y una mayor posibilidad de evitar hacia adelante que el incumplimiento se presente. Entonces, ahora estamos cambiando el enfoque. No estamos haciendo el enfoque del pasado, de lo que pasó, de los días de atraso que tuvo el crédito o el pago del crédito, sino ahora estamos anticipándonos al futuro para ver cuál puede ser un crédito bueno, cuál puede ser un crédito malo. Y ese anticiparse al futuro no quiere decir, como muchos también interpretan, dorar o preguntarle a la bola de cristal o hacer un estudio de definición mágica de qué puede pasar en el futuro. Lo simple, la herramienta más sencilla que utilizamos en este caso es la llamada estimación del incumplimiento. O sea, no voy a adivinar, no voy a pedirle a un adivino de cartas o que me vea por qué va a fallar un crédito. Voy a utilizar información para llegar a poder estimar ya no el incumplimiento, sino sobre todo ahora vamos a definir una probabilidad de incumplimiento. Porque como hemos dicho también, no todos los créditos se incumplen en la misma proporción, en el mismo momento. Tenemos una base de datos que nos permite estimar diferencias o comportamientos distintos entre los tipos de crédito, los tipos de clientes y el destino que se está dando al crédito. Por ejemplo, la probabilidad de incumplimiento de un crédito en el sector pesca, y así es como se cuantifica, es mucho mayor en el sector manufacturero de industria de papel, por poner dos ejemplos extremos. ¿Por qué en el sector pesca? Porque en el sector pesca la operación, el negocio de la pesca y el crédito que se ha otorgado se rigen por periodos de veda. Entonces, cuando hay veda, la probabilidad de incumplimiento se eleva. Si hay veda, no hay ingresos en el cliente, no paga su crédito a tiempo, es posible que se atrase, ojalá la menor cantidad de tiempo, pero la probabilidad de que se incumpla es mucho mayor que en un negocio de la industria de papel, donde por ejemplo no hay veda y simplemente lo que tiene que hacer es o importar papel, que es la materia prima para las imprentas o las editoriales, o comprar papel si es que existe la producción nacional. Entonces lo que hacemos es calcular esa probabilidad. Pero como es un estadístico, la probabilidad, tenemos que medirla en función a una media, a un promedio.
Y ahí viene el uso de la base de datos. ¿Cómo calculamos esa probabilidad si no tenemos una base de datos estadística que nos permita definir cuál es el promedio de incumplimiento? Entonces, tenemos que definir primero eso para después decir, oye, a partir de este promedio podemos estimar probabilidad de incumplimiento o el crédito que estoy analizando para colocar, para saber cuán bueno, cuán malo va a ser, se va a desviar o se va a alejar del comportamiento promedio de pagos. Entonces ahí empiezo yo a venir con un estadístico que es la desviación estándar, el riesgo de crédito, que ya no es el día de atraso, que ya no es simplemente el observar que se ha incumplido, sino que estoy estimando cuánto se puede y qué proporción se puede alejar o desviar de un comportamiento promedio. ¿Comportamiento promedio de qué? De créditos similares otorgados en el pasado. O sea, de alguna manera voy a usar la historia o el pasado si se quiere, pero no voy a cuantificar el atraso por días de ese crédito en el pasado. Voy a usar esa información pasada para estimar una probabilidad de incumplimiento hacia adelante. Eso es lo que llamamos el cálculo de la desviación estándar, y esa es la primera herramienta que se trabaja o que se, enseña o que se aprende para calcular el riesgo de crédito, la probabilidad de incumplimiento. Pero esa probabilidad también la podemos, medir en términos de valor, no solamente en términos de un estadístico como es la probabilidad, sino en términos de valor o de monto, ¿no? Normalmente se dice que el riesgo de crédito es cuando las posibilidades de recuperar el crédito, que se está incumpliendo, que se ha atrasado, o el monto de la posibilidad de recuperar es inferior al nivel del crédito. Es decir, de nada serviría en un caso extremo, ¿no?, de muchos días de atraso, seguir buscando cómo recuperar un crédito que se sigue atrasando, repito, cuando ese monto que se espera recuperar es inferior al monto del crédito otorgado. O sea, al final vamos a salir perdiendo. En el neto, ¿no?, el monto del crédito nunca se puede recuperar finalmente. Entonces, tenemos que saber medir o calcular o sumar todo el monto del crédito que vamos a cuantificar en su probabilidad de incumplimiento, en su probabilidad de atraso. Y para eso necesitamos tener ciertos parámetros, ¿no? Y aquí hay, por lo menos en las dos dimensiones de la cuantificación en un monto de un crédito, dos parámetros. El primer parámetro es la cantidad. ¿Cuánto dinero tenemos no solamente colocado, sino cuánto dinero tenemos en riesgo? Porque como estamos hablando, o explicando, mejor dicho, tanto los créditos buenos como los créditos más o menos buenos, o menos buenos, o posibles malos, todos tienen un riesgo. Como hemos visto en la posición contable del balance, los créditos vigentes no permanecen vigentes toda la vida, en toda la historia de la entidad financiera como vigentes, empiezan a atrasarse, a ser vencidos. Entonces, la cantidad del riesgo, todo el dinero que tenemos, ahora sí podemos llamarlo, en exposición a posible riesgo o una probabilidad de incumplimiento de atraso, es total. ¿De acuerdo? Entonces, la norma y la teoría y la práctica aconseja a que la cantidad del riesgo sea o esté medida, cuantificada por la suma total de los créditos directos más los indirectos. Todos ellos están en riesgo. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a diferenciar cuál es la probabilidad de que unos tengan más ocurrencia de incumplimiento o de atraso. Porque todos tienen alguna posibilidad de ser incumplidos o atrasados. Entonces, el riesgo total es ahora mejor definido no solamente como el crédito total, sino como la exposición total de créditos directos e indirectos. Y cuando hablamos de créditos directos, se entiende que son todos los créditos que se desembolsan, que se entregan en dinero, en efectivo, de alguna forma. Pero los indirectos también son importantes porque también se pueden atrasar o se pueden comprometer la solvencia de riesgo y financiera de una empresa financiera. ¿Qué son los créditos indirectos? Básicamente, por ejemplo, las tarjetas de créditos. La tarjeta de créditos no es una entrega, no es un desembolso de dinero. Simplemente es un plástico que representa una promesa del banco, de la entidad financiera, de darle al cliente un dinero en función al uso de su tarjeta. Si es crédito, por ejemplo, tiene un dinero de crédito disponible. Si es débito, tiene un dinero de disponibilidad en función al uso de su depósito de ahorro. Entonces, los indirectos, así como las tarjetas,
también tienen o son posibles de ser expuestos al riesgo, por eso que tiene que sumarse a los créditos directos. Y el otro parámetro para cuantificar el monto del crédito en función a que tiene riesgo y que hay que recuperarlo, ese riesgo y ese crédito, está medido por la calidad del riesgo. Y cuando queremos medir la calidad, cuando entramos a cuantificar la calidad del riesgo, así como hemos sumado el total del riesgo de la exposición, tenemos tres indicadores o tres medidores, digamos así. El primero, como ya lo comenté, es la probabilidad de incumplimiento. Es decir, la calidad del riesgo la voy a medir, la voy a identificar, la voy a calcular en función de la probabilidad de incumplimiento. Por supuesto, el crédito que tenga menos probabilidad de incumplimiento tendrá mejor calidad de riesgo y viceversa, ¿no es cierto? Porque si es menos probable que se incumpla, el riesgo es casi menos o es menor y no habrá tanto riesgo. Por tanto, la calidad del riesgo es casi menor, es un buen crédito en función de la probabilidad. Como puse en el caso de la comparación entre el crédito del sector pesca o del sector de papel. La probabilidad, la calidad del riesgo es mucho más alta en el sector pesca, en el crédito de pesca, que en el sector de papel. El segundo indicador, indicador que nos permite medir la calidad del riesgo es la recuperación del crédito. Cuando el crédito pasa por todos los procesos y llega finalmente al final, que es el proceso de recuperación o de buscar que se recupere el crédito, normalmente ese proceso de recuperación tiene diferentes tiempos o diferentes plazos de realización. Por ejemplo, supongamos que estoy recuperando un crédito que estuvo destinado a comprar un tractor, ¿de acuerdo? El crédito se empezó a atrasar, el cliente no pudo pagar, el tractor no se pudo poner en operación o no se pudo alquilar, no se pudo poner a trabajar, por tanto no generó ingresos ese tractor, que era el destino del crédito, y no pudo pagar con ese tractor el crédito. Entonces lo que tengo que hacer ahora, ya atrasado el crédito, después de ciertos plazos que están establecidos por la norma, empiezo a recuperar no el crédito, sino el destino del crédito. ¿Qué fue el destino del crédito? El tractor. Entonces voy a sacar el tractor a recuperación, porque espero con eso, valga la redundancia, recuperar el costo o el monto del crédito que se ha deteriorado. Como dijimos antes, si el valor de recuperación de ese crédito, ejemplificado en un tractor, es menor que el monto del crédito que se ha atrasado, la tasa de recuperación será casi cero. ¿De acuerdo? Entonces estamos encontrando un crédito cuantificado por un activo fijo, que es un tractor, y su posibilidad de recuperación. El segundo componente, el segundo indicador para ver la calidad del riesgo de la tasa de recuperación. A mayor tasa de recuperación, menor riesgo, mejor calidad del crédito y mejor calidad del riesgo. ¿Por qué? Porque si tengo mejor tasa de recuperación, por ejemplo, que sea un tractor muy moderno, que tenga mucha clientela, si es, por ejemplo, de uso minero, hoy en día, felizmente todavía hay muchas explotaciones mineras que necesitan estos tipos de tractores, yo puedo venderlo, subastarlo, rematarlo, en alguna forma recuperar el valor de ese activo para que con ese dinero recupere a la vez el valor del crédito. Por tanto, la tasa de recuperación puede ser muy alta, comparado con otro tractor antiguo, obsoleto, que no sea buena marca y que no tenga una clientela o un mercado al cual yo lo pueda ofrecer en remate. La tasa de recuperación de ese tractor va a ser muy baja. Por tanto, la calidad del riesgo elevada. O sea, la tasa de recuperación funciona inversamente proporcional a la calidad del riesgo. Y finalmente, como sucede en nuestros medios, sobre todo porque tenemos procesos judiciales a veces de garantías que han sido otorgadas y recibidas como cubrimiento, como la colateral de un crédito, que no tienen un buen proceso judicial, repito, el valor de esas garantías también pierde en el tiempo y la calidad del riesgo se puede incrementar. Hay procesos judiciales que toman años. Por ejemplo, un denuncio minero cuyo crédito no se ha podido pagar por problemas naturales o porque fue atravesado por un huaico, o en fin, cualquier otro evento inesperado, natural o sobrenatural que haya afectado el denuncio minero que no se pueda poner en práctica, va perdiendo valor en el tiempo en la medida en que no se pueda traspasar, liquidar, rematar o volver a operar. Entonces, el valor
de esa garantía se está disminuyendo. Esas son las características entonces de la cuantificación de la cantidad y la calidad del riesgo. Para ahora pasar a mirar cómo se cubre el riesgo de crédito definido de esa manera, definido en la probabilidad de recuperación. Ya dije normalmente que ese cubrimiento se hace por norma contable con las provisiones de recursos, ¿no? Pero, como hemos mencionado, no conviene, como hemos mostrado también contablemente, hacer provisiones, porque es un dinero que está reservado y es un dinero que es improductivo. Por tanto, ese dinero tiene un costo muy elevado. No conviene hacer provisiones, a pesar de que la norma lo exija. Desde el punto de vista del análisis financiero, de una buena gestión de riesgo, es mejor evitar hacer provisiones. ¿Cómo se evita hacer provisiones? Ya lo hemos anticipado también, tratando de anticipar o estimar los ingresos esperados, sobre todo aquellos que puedan ser incumplidos o atrasados por dificultades en el pago de los créditos. En otras palabras, si usamos el recurso de provisiones para cubrir, estamos usando un recurso para cubrir sucesos que ya fueron. Pero si usamos metodologías de gestión del riesgo y sobre todo el riesgo de crédito que anticipen la ocurrencia del atraso, estamos evitando hacer provisiones, estamos evitando incurrir en costos, en recursos obsoletos o improductivos, y estamos previendo, anticipando a la ocurrencia del atraso y por tanto a la constitución de provisiones. De esa manera, entonces tenemos una herramienta mucho más importante, mucho más técnica, mucho más útil para poder estimar el riesgo de crédito sin necesidad de hacer provisiones. ¿Cómo hacemos para estimar esa herramienta de cubrimiento de los riesgos de crédito? Básicamente proyectando la incertidumbre, el futuro, el negocio esperado o el flujo de caja esperado de los ingresos se puede cuantificar a través de una proyección. Sencilla, como en cualquier herramienta financiera, se proyectan los ingresos en función a un estudio de mercado, en función a un comportamiento, en el caso de los créditos, de un comportamiento de pagos. Por ejemplo, en los créditos de consumo que se otorgan a personas naturales, ¿cómo podemos estimar el flujo esperado de ingresos de esos créditos de consumo? En función a la proyección del cliente, en este caso la persona natural. Tenemos metodologías que vamos a explicar más adelante con herramientas para poder estimar la probabilidad de incumplimiento de una persona en su crédito de consumo. Estimar hacia adelante, no esperar a que se atrase, a que tenga 30, 60, 90 días ese crédito. Vamos a mirar cómo la característica de ese cliente, cómo su perfil de cliente o de riesgo, en función a sus características, que pueden ser la edad, si tiene o no empleo, en fin, vamos a mirarlo más adelante con diferentes variables, nos puede ayudar a predecir el flujo esperado de ingresos sin necesidad de incurrir en provisionar. Es decir, me voy a anticipar a que el crédito se atrase y voy a hacer un estimado, una proyección de los flujos de ingresos y después, una vez que tenga esos estimados, voy a calcular cuánto puedo permitir de ese riesgo o de ese incumplimiento. Porque como hemos mencionado, no solamente se trata de alertar o de prevenir el incumplimiento o de cubrirlo o mitigarlo, sino además se trata de poder diferenciar los riesgos o los incumplimientos para poder decir, estos sí los acepto, estos no los acepto siempre y cuando se cumplan o los rechazo finalmente si es que no se cumplen ciertas condiciones. A eso me refiero del principio del curso con la gestión del riesgo de crédito. La gestión del riesgo de crédito es decir, evaluar y calificar y decir buenos y malos. Los malos no los tomo, porque muchos de esos buenos se pueden convertir en malos y muchos de esos malos pueden ser menos malos que otros. Entonces se trata de poder diferenciar, como decimos en el argot financiero, segmentar según el perfil del cliente y el perfil de riesgo de la operación de crédito, segmentar, repito, para poder ganar más rentabilidad con menos riesgo. Y finalmente, de eso se trata cuando hablamos de riesgos de crédito, que fue el inicio de esta sesión, de identificar
un equilibrio entre el riesgo de crédito que puedan tener mis clientes o mis operaciones y la posible recuperación de ese riesgo de crédito. O sea, no estoy rechazando el crédito por la existencia o la probabilidad del incumplimiento. Estoy empezando a decir, oye, si hay probabilidad, la menor puede ser también rentable. Aunque haya una probabilidad de incumplimiento, puede ser también rentable. De manera que yo lo que debo buscar finalmente es el equilibrio entre los créditos que pueden ser de un determinado nivel de riesgo de probabilidad de incumplimiento y aquellos que, aún teniendo esa probabilidad, pueden ser rentables o pueden darme ingresos adicionales. Entonces, normalmente lo que hacemos en una decisión de gestión de riesgo es equilibrar el riesgo de crédito y la posibilidad de rentabilizar ese crédito. ¿Por qué? Porque como estoy mencionando, no solamente con personas naturales, sino también con personas jurídicas, el negocio de la entidad financiera es en favor de un cliente. No es en favor de los accionistas de la entidad financiera y menos aún en favor de la gerencia o del directorio. Aquí lo que se trata es dar un servicio de intermediación de dinero a clientes, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Y todos los clientes tienen un valor potencial, tienen una probabilidad no solamente de ocurrencia, sino de dar también ingresos futuros. Por tanto, nosotros nos centramos en ese análisis para poder culminar esta parte de identificación con una cuantificación más precisa del riesgo de crédito para ahora empezar a ver cómo podemos cuantificarlo o medir ese riesgo de crédito en la siguiente sesión. Por tanto, ahora vamos a pasar a cuantificar el riesgo de crédito en función a la probabilidad de ocurrencia o de incumplimiento o el perfil de riesgo que hemos comentado en la sesión anterior.